¿Querés aprovechar tu vida de verdad sin desperdiciar tiempo, energía ni oportunidades? Lo que voy a compartir hoy puede marcar un antes y un después en tu manera de vivir. No es el típico mensaje reciclado que abunda en internet. Es un enfoque distinto que podés aplicar desde hoy mismo, no importa cuál sea tu edad ni tu situación, y que puede ayudarte a lograr algo que casi todos buscamos: progresar en la vida y alcanzar nuestras metas sin tener que sacrificar la felicidad en el camino. Si esto te interesa, quédate. De principio a fin este video tiene un valor enorme y en pocos minutos te vas a llevar un conocimiento práctico que a mí me tomó décadas de pruebas y ajustes. Si todavía no nos conocemos, mi nombre es Maxi. Me dedico al desarrollo personal desde hace más de 10 años. En este tiempo trabajé con cientos de personas, conocí muchas historias de vida distintas y me tomé muy en serio la investigación sobre la naturaleza humana y los desafíos existenciales que atravesamos todos. Cuando miro mi propia vida hacia atrás, veo carencias, episodios difíciles, problemas de comunicación, abusos, adicciones y frustraciones de todo tipo. Sin embargo, de una manera u otra, siempre me las arreglé para conseguir en el momento presente lo que buscaba. Una cierta libertad personal, tiempo para crear, para divertirme y para aprender, y en general siempre logré ocuparme de mis vocaciones, aunque el entorno no lo favoreciera. En mi adolescencia, por ejemplo, escribí libros, tuve una banda de música y exploré muchos otros intereses de manera bastante heterodoxa. Después, trabajé como empleado por varios años, pero elegí un trabajo con muchas horas libres. Era guardia de seguridad en un pequeño barrio privado en el que nunca sucedía nada grave. Yo pasaba 8 horas todos los días, de lunes a sábado, en una oficina rodeada de verde, leyendo, escribiendo, reflexionando. Fui muy feliz ahí, pese al hecho de que pasar casi 9 años en ese puesto era una especie de fracaso desde una mirada convencional. A mí me encantó esa etapa. Eso también era vivir. En la actualidad, hace más de 10 años que vivo de manera independiente. Trabajo desde mi casa, sin jefes, sin horarios apretados. Y aunque todavía no alcancé ni la mitad de las metas que tengo por delante, la vida que vivo se parece bastante a lo que quería. Una vida libre, serena y a la vez estimulante, totalmente relacionada con mis vocaciones y talentos. No cuento esto con una intención de soberbia o vanidad. Lo cuento porque aprendí algo importante. No solo por mi propia historia, sino por muchas otras que conocí como coach, me consta que, incluso en condiciones bastante precarias, con pocos recursos y casi sin apoyo externo, se puede construir una vida a la medida de cada uno si sabes qué querés y te encargas de crearlo con esfuerzo sostenido, no importa cuánto tiempo demande. Pero esto es lo más importante que tengo para decirte hoy. La vida no empieza cuando alcanzas esa meta. Empieza ahora, cuando tomas conciencia del momento presente y te das cuenta de que estás vivo y de que esto es vivir. La primera conclusión que quiero compartir es la siguiente. El arte de vivir se vuelve extremadamente complicado cuando partimos de bases equivocadas y apuntamos a objetivos falsos. Y ese es el mayor problema que tienen las personas en este sentido. Porque si no definís bien qué es la vida y cuál es la meta real que buscas, la meta interior, podés pasarte años avanzando con determinación y mucho esfuerzo, pero en la dirección equivocada. Podés estar sacrificando décadas de tu existencia persiguiendo algo que, cuando lo alcances, no te va a dar lo que confusamente esperabas. Y sobre todo, podés postergar indefinidamente el acto de vivir por la ingenua idea de que tu verdadera vida comienza cuando alcances una cruz en el mapa del tesoro que dibujaste. Por eso, antes de hablar de estrategias, de hábitos o de fórmulas, necesitamos aclarar qué es exactamente la vida. Porque mientras no tengamos claridad sobre eso, todo lo demás, el esfuerzo, las metas, el crecimiento, termina apuntando en una dirección desconocida o errónea. La vida no es una meta, es una oportunidad presente. Yo entiendo la vida como una ventana de oportunidad que nos ofrece la existencia para interactuar, para jugar a ser personas, para tener una experiencia humana durante algunas décadas. Pensalo como si fueras un turista interplanetario que llega a la Tierra. No viniste a ir a algún lado. No, ya llegaste y viniste a ver cómo se vive acá, a experimentar, a participar de la vida en este planeta. Ese es el enfoque adecuado. La vida no es un destino que tenés que alcanzar, es una experiencia que ya está ocurriendo. Ahora, siempre ahora. Por otra parte, estar vivo no es lo mismo que vivir. Estar vivo es un hecho biológico. Vivir es hacer usufructo de la vida, disfrutarla, participando activamente de lo que cada día te ofrece. Y disfrutar es cosechar los frutos, es decir, recibir conscientemente los dones que trae cada momento, ya sea que vengan por el lado del placer, del alimento, de la retribución, de la comunicación, del esfuerzo, del progreso, de la alegría o de la resiliencia. Muchísima gente está viva, pero no está viviendo. Está esperando, está postergando su momento de vivir. Está creyendo que la vida va a empezar cuando ocurra tal o cual cosa. Por eso creo que, como sociedad, tenemos que desmitificar
desmitificar la vida y tenemos que desmitificar el éxito, porque muchas veces tenemos una idea fantasiosa de lo que es vivir exitosamente, como si la vida que nos espera al otro lado del éxito fuera una emoción exaltada permanente, como si fuese algo extraordinario que empieza cuando pase eso. Y no es así, la vida no es ningún misterio por llegar, es lo que ya conocemos: despertarte a la mañana, salir al patio, ver el sol, interactuar con los vecinos, con los comerciantes, ir a trabajar, alcanzar algunas metas, pasar tiempo con los seres queridos, sentirte mejor, sentirte peor, descansar, pasear, aprender, jugar a lo que nos gusta. Eso es la vida. ¿Y el éxito? El verdadero éxito es, ni más ni menos, la satisfacción de construir una vida que te guste vivir. Desde este enfoque, el éxito no es una meta puntual, ni un resultado aislado, ni una foto al final del camino. El éxito no es llegar, sino poder disfrutar y valorar la vida que estás construyendo todos los días. Porque la vida no es una línea de llegada, sino una obra en progreso. Una vida exitosa, entonces, no tiene por qué ser perfecta, sino una vida que te guste, que tenga sentido para vos y que esté alineada con tus preferencias y valores. Una vida en la que construyas vínculos suficientemente buenos, de amistad, afectivos, laborales, sociales, en la que cuides tu salud física y emocional y en la que avances, aunque sea poco a poco, de manera paulatina, sabiendo que lo importante no es la velocidad, sino la constancia y la continuidad en el tiempo. Una vida exitosa es también una vida en la que desarrollas tus habilidades y talentos, en la que creces y mejorás en distintos aspectos, en la que te permitís descansar, jugar y disfrutar, y en la que, con el paso de los años, vas ganando en libertad, en autonomía y en dignidad. En ese sentido, el éxito no es un resultado final que se alcanza de una vez y para siempre, sino la coherencia sostenida entre la vida que vivís y la persona que elegís ser. Y te voy a decir algo más impactante: incluso si alcanzaras todos tus sueños, el día después de conseguir tu máxima meta, te vas a levantar, vas a ver el sol, vas a comer, vas a interactuar con personas, vas a tener el mismo abanico de sensaciones y emociones que ya conoces, vas a descansar, te vas a divertir haciendo lo que te gusta. No hay otra cosa, inclusive después de alcanzar los máximos sueños. Y todo eso lo podés hacer hoy, aunque todavía no hayas conquistado tus metas. Eso es la vida. Eso es vivir. Y es mejor que lo entiendas y lo aceptes para poder aprovecharlo, en lugar de quedarte apuntando a una ilusión, a una estrella imaginaria que no tiene nada que ver con la vida en este planeta. Entonces, ¿en qué consiste vivir? Consiste en desarrollar y disfrutar las distintas facetas de la experiencia humana. Son las dimensiones del vivir y son básicamente estas: descansar, divertirte, crear, vincularte, conocer, aprender, compartir, legar. Todas esas posibilidades deben ser desarrolladas y disfrutadas en el momento presente. No hay una bandera de llegada. El sentido está en desplegar esas dimensiones, no en completarlas. El juego consiste en habitarlas conscientemente, en participar activamente de cada una, en darte cuenta de que, mientras estás haciendo eso, ya estás viviendo. No estás preparándote para vivir. No estás preparando la vida que va a venir después. Estás viviendo ahora. Y acá vuelvo al título del video, pero ahora con otra profundidad. ¿Qué sería desperdiciar la vida bajo este paradigma? No es no avanzar lo suficiente, tampoco no aprovechar las oportunidades, ni es no lograr grandes cosas. Desperdiciar la vida es olvidarte de vivir. Es postergar el vivir hasta que consigas tal o cual cosa. Es creer que la vida empieza cuando tenga X, cuando tenga el título, cuando tenga el trabajo, cuando tenga la casa, cuando tenga la pareja, cuando tenga el dinero. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Y la vida también pasa sin que la experimentes en su totalidad, en su plenitud. Así, lo único que te queda en esos casos es idealizar el pasado, que atravesaste sin mucha conciencia de lo bueno que era en ese presente, e idealizar el futuro, un tiempo irreal en el que por fin vas a poder vivir. Esa es la única manera concreta de desperdiciar tu vida. No vivirla, sino soñarla, siempre en un tiempo distinto del ahora. Y hay otro mito que conviene derribar: el mito del disfrute tal como se lo difunde en las redes sociales. Disfrutar la vida no es solo viajar o descansar. Eso es una forma de disfrute, pero no es la única ni necesariamente la más profunda. Disfrutar también es esforzarte por cumplir objetivos y lograrlo, progresar, amar y ser amado, desarrollar habilidades, aprender, colaborar con un mundo mejor, meditar, conocerte en profundidad, pasar tiempo con personas y animales que te hacen bien, mejorar en distintos sentidos, cambiar. Todo eso es disfrutar la vida, es decir, recoger sus frutos. Y se puede hacer ya mismo con los elementos que tenés disponibles. No hace falta mucho dinero, no hace falta viajar,
viajar, no hacen falta condiciones ideales. Y esto incluye también el esfuerzo sostenido por construir algo grande, porque sé que muchos de los que están viendo este video están buscando cómo tener éxito profesional y material, cómo progresar en esa dimensión particular de la vida. Y no quiero que piensen que mi mensaje es conformate con poco o renuncia a tu ambición. Al contrario, si querés construir un patrimonio sólido, alcanzar un gran nivel de desarrollo profesional, elevar tus estándares de vida, dominar una habilidad, crear una empresa, hacer una contribución significativa al mundo, todo eso es perfectamente compatible con el hecho de disfrutar el proceso. No hace falta suspender el resto de tu vida mientras construís algo grande, algo trascendente. La clave para aprovechar el milagro de estar vivos es desarrollar y experimentar en el momento presente, con plena conciencia o tanto como se pueda, todas las dimensiones del vivir, todas. No sacrifiques ninguna indefinidamente. Y en aquellas dimensiones que sean los pilares de tu crecimiento, puede ser el trabajo, el desarrollo de habilidades, el camino espiritual, lo que sea prioritario en tu historia de vida, aplica una atención y una dedicación mayor y sé constante a lo largo de décadas. Eso es todo. No se trata de sacrificarte, no se trata de vivir en modo urgencia permanente. Se trata de ser constante en la acumulación de poder, de patrimonio, de valor, de maestría, para que puedas alcanzar un alto nivel de rédito en esa dimensión que elegiste priorizar. Pero mientras tanto, podés seguir descansando lo necesario, podés construir y disfrutar de vínculos fuertes, podés cultivar lo que más te guste, podés seguir aprendiendo. En suma, podés seguir viviendo, porque la vida no empieza cuando alcanzás determinada meta. La vida es el camino hacia esa meta. Y si postergás el vivir hasta llegar, lo único que vas a conseguir es una frustración inmensa cuando descubras que eso que esperabas nunca llegó, o que, cuando por fin llegue, te des cuenta de que la vida sigue siendo exactamente de la misma naturaleza que ya conocías, a pesar de las apariencias. Ahora bien, es cierto que hay personas que concentran todas sus fuerzas en una sola cosa durante décadas, y por lo común funciona. De hecho, llegan mucho más lejos en esa materia específica que quienes diversifican su atención. Hay ejemplos clarísimos: artistas que se encierran por varios años a perfeccionar su obra o su técnica, empresarios que construyen fortunas inconmensurables, atletas de élite que dominan su disciplina y llegan a lo más alto, llegan al final con un éxito total en esa área. Pero muchas veces, ¿qué pasó en ese tiempo con la construcción de vínculos sólidos, con el cuidado de su vida emocional, con las otras dimensiones del vivir? Muchas veces llegan a la cima con una sensación de fracaso o vacío en el resto de áreas de la vida que no son menos importantes que el éxito profesional o económico. Entonces, la pregunta ¿es eso lo que querés? No es ni bueno ni malo en sí mismo, pero tiene que ser una elección consciente, porque no se puede avanzar al mismo ritmo si diversificas tu atención. Eso es un hecho. La especialización extrema te permite llegar más lejos en algo específico, pero el premio de cultivar todas las dimensiones de tu vida es que las ayudas a crecer y las mantienes activas. No se suspenden indefinidamente. No te das cuenta a los 50 o 60 años de que nunca construiste vínculos profundos, o que nunca descansaste, o que te perdiste la infancia de tus hijos, o que nunca te conociste a vos mismo, o que nunca aprendiste a divertirte, solo a trabajar. Vos elegís, pero que sea una decisión voluntaria y consciente. Básicamente, el juego de la riqueza consiste en desarrollar un ingreso estable, por supuesto, nada en esta vida es completamente estable, un ingreso estable superior al costo de una vida ideal para vos. Ese ingreso estable puede venir por el lado de un buen empleo, de negocios y de inversiones. Podés tomarte décadas para desarrollar y fortalecer ese flujo de dinero necesario para vivir una vida perfecta según tus estándares. No creas que tenés que resolverlo en 2 o 3 años. Con el paso del tiempo, después de acumular suficientes recursos, conocimientos y contactos, podés reforzar tu libertad de tiempo y de movimiento, podés mejorar la diversificación de ese ingreso, podés incluso reorganizarte y cambiar de dirección. Nada de eso te impide disfrutar de tu vida en el proceso, exactamente como lo que es, una obra en permanente construcción. El juego de vivir. Entonces, ¿cómo se juega de la mejor manera al juego de vivir? Desde el punto de vista que propongo, es bastante simple. Podés elegir una o dos dimensiones como pilares de tu crecimiento. Puede ser tu trabajo, puede ser tu desarrollo espiritual, puede ser tu obra artística, puede ser tu familia, lo que sea. Y tenés que dedicarte a conocer y desarrollar esas dimensiones con constancia sostenida durante el tiempo necesario, que pueden ser años o décadas. No con frenesí,
no con sacrificio heroico, con constancia. Y al mismo tiempo tenés que seguir habitando y disfrutando todos los días el resto de las áreas de la vida. No hace falta que todas las dimensiones avancen al mismo ritmo, pero sí hace falta que todas sigan vivas, porque la vida no es una carrera hacia un solo objetivo, es un juego integral con diversas facetas. Y la gracia del juego es jugarlo, no terminarlo. Eso es la vida. No hay otra vida misteriosa que se pueda alcanzar simplemente adquiriendo fama, prestigio o fortuna. La vida es esta, con su acotado abanico de sensaciones y sentimientos. Es esto que ya conoces y es suficiente, de verdad que es suficiente. No hacen falta condiciones ideales para vivir, para disfrutar desde hoy mismo tu vida. No hacen falta grandes logros, no hace falta postergar nada. Lo que sí hace falta es abandonar las ilusiones que te hacen pensar que este momento es menos valioso que el pasado o el futuro. Esa sí es una manera de derrochar tu vida. Carla y yo le decimos a la actitud adecuada que debemos adoptar la nostalgia del presente, o sea, la apreciación de este momento, el deseo intenso de estar siempre en contacto con la única ventana real hacia la vida, el ahora. Así que te invito a que te observes, a que te preguntes, ¿estoy viviendo o estoy esperando vivir? Porque eso marca toda la diferencia entre una vida aprovechada y una vida desperdiciada. Contame abajo, ¿en qué área de tu vida sentís que estás esperando a que ocurra algo para empezar a vivir? Leo todos los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si esto te sirvió, hacémelo saber con un me gusta y compártelo con alguien que lo necesite. En la descripción vas a encontrar recursos complementarios muy interesantes. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.